Claro, aquí tienes la historia reescrita con nuevos personajes y un nuevo escenario en México, conservando la trama principal, los eventos importantes y las emociones de los personajes, con la longitud solicitada. Ese niño no es mío. Las palabras estallaron como un disparo en el pasillo estéril del Hospital Ángeles Pedregal, frías, definitivas, brutales. ¿De verdad creíste que iba a caer en esto? Ladró él, su voz subiendo de tono con cada sílaba. ¿Una sirvienta? ¿Una nadie? Esto es patético. Xochitl, de 29 años, permanecía inmóvil en la cama del hospital, con los brazos envueltos protectoramente alrededor de su recién nacido. Sus manos, aunque temblorosas, acunaban al bebé con una ternura feroz. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero no por el parto, por todo lo demás. No le respondió. Sus labios estaban tan apretados que se habían vuelto blancos. Su cuerpo se encorvó ligeramente, protegiendo al niño como una madre se protege de una tormenta. «Vine aquí para asegurarme», continuó Mateo, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, «para ver esto con mis propios ojos y que nunca más intentes esta porquería». «Mateo», la voz de Xochitl era un susurro, ronca por la fatiga y el dolor. «Por favor, solo míralo». «Ya lo miré», espetó él. «Se parece a cualquier otro maldito bebé de este lugar». Xochitl movió su agarre, girando ligeramente al bebé. Un rayo de sol matutino que entraba por la ventana del hospital cayó sobre su rostro. Fue entonces cuando sucedió. Mateo los vio, los ojos, ese inquietante e inconfundible tono verde avellana, sus ojos y los de su padre antes que él, un color tan raro que era prácticamente una firma de la familia Garza Montemayor. Su mirada se desvió hacia la piel del bebé. Pálida, cremosa, demasiado clara para ignorarla. Su corazón dio un vuelco, un titubeo en un hombre que se enorgullecía de su control absoluto. Pero luego parpadeó, sacudió la cabeza y apartó la vista. «No», murmuró. «Coincidencia. La genética es un desastre. Eso no significa nada». El mundo se silenció en ese medio segundo. El tiempo se congeló. Xochitl observó el destello de reconocimiento en sus ojos, la pequeña grieta que se formaba en su imponente muro de negación. Un suave sonido escapó de la garganta de Xochitl, mitad sollozo, mitad aliento. Se inclinó y besó la frente de su hijo. Luego lo abrazó con más fuerza, como si cuanto más fuerte lo sujetara, menos dolería todo. «Planeaste esto», gruñó Mateo. «Probablemente tuviste el bebé de otro y pensaste que me lo podías endilgar. Debiste pensar que era tu boleto de lotería». Sus palabras cortaron el aire de la habitación como cristales rotos. Xochitl se estremeció, pero no levantó la vista. La gente miraba ahora, personal del hospital, otros pacientes, familiares, pero nadie intervino. Nadie cuestionó al poderoso hombre blanco con un abrigo caro que señalaba con el dedo a una mujer de rasgos indígenas en una bata de hospital. ¿Crees que porque dormiste en mi casa, eso te da derecho a arruinar mi apellido? Mateo se inclinó más cerca. Eres escoria. Te di un trabajo y así es como me pagas. No solo eres una mentirosa, eres una ilusa. Solo está tratando de atraparlo. Seguro lo hizo a propósito. Debería darle vergüenza. Los susurros crecían como moho en las paredes húmedas. Xochitl los escuchaba a todos. Aún así, no dijo nada. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas silenciosas corrieran por su rostro. No eran los sollozos fuertes y dramáticos de las telenovelas. Eran diferentes. Silenciosas, pesadas, cansadas. No se defendió. No tenía sentido. La guerra ya había ocurrido. Lo que quedaba era la supervivencia. Su mente divagó, no por voluntad propia, sino como para escapar del presente. Vio destellos del pasado, la gala de invierno en la mansión de las Lomas, los salones de mármol brillando bajo los candelabros, risas y tintineo de copas. Mateo, con la cara enrojecida por el alcohol, llamando a las 7 a su despacho porque había derramado whisky. «Eres diferente, Xochitl», había arrastrado las palabras, apoyado en el marco de la puerta. «No como las otras, tú escuchas». Ella se había quedado helada, insegura, con el delantal todavía puesto, sus manos aferrando un trapo. Él se acercó más. «Esto es solitario», había murmurado. «La gente solo me quiere cuando voy ganando». Recordó la forma en que le tocó la mejilla, la falsa suavidad en su voz, las promesas susurradas en esa habitación oscura. «No te haría daño», había dicho. «Aquí estás a salvo». Esa misma noche la dejó en silencio. Ni una palabra, ni un remordimiento. Al día siguiente, ella dobló sus camisas como si nada hubiera pasado. Y semanas después, cuando la prueba dio positivo, reunió todo el coraje que pudo para decírselo. Recordó estar de pie en la entrada de la mansión, sosteniendo el resultado en la mano. Él apenas lo miró. «¿Estás bromeando?», había dicho con una sonrisa burlona. «No es mío. No he estado con nadie más», había respondido Xochitl. Él puso los ojos en blanco, sacó su chequera.
Deshazte de eso, dijo secamente. Y no vuelvas, sin discusiones, sin vacilaciones, solo un cheque de $1,000,000 y un portazo. Ahora, 9 meses después, aquí estaban. Él todavía no le creía. Adelante, gruñó quitándose los guantes. Llama a la prensa, llama a un abogado. No obtendrás nada. Esto. Gesticuló hacia el bebé. No es mío. Viste sus ojos, Mateo, dijo Xochitl suavemente. El mismo verde avellana que los tuyos. Puedes mentirle al mundo, pero no a ti mismo. Él se burló y se dio la vuelta. Veo lo que quiero ver, y veo a una mentirosa tratando de estafar para entrar en un fideicomiso. Entonces vete, dijo Xochitl en voz baja. Su voz no se alzó, no se quebró, simplemente cortó. Si no tienes corazón, entonces vete. No voy a rogar. Mateo se detuvo, luego caminó hacia la puerta. Por un momento miró hacia atrás, a ella, al bebé, pero no dijo nada. Vio los ojos de ese bebé de nuevo en su mente, un color que no debería existir 2 veces por casualidad. Salió y la puerta se cerró tras él. Xochitl dejó escapar un sollozo que había contenido durante horas, tal vez días. Enterró su rostro en el pequeño cuerpo de Tadeo, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, como si el movimiento pudiera detener el dolor. El bebé se revolvió y luego se calmó. Ella susurró entre lágrimas, «No eres un error, eres mi razón». Afuera, Mateo estaba de pie bajo el toldo del hospital. Empezaron a caer gotas de lluvia, suaves y lentas. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó ese mismo cheque arrugado, doblado por meses de negación. Durante un largo momento lo miró fijamente. Luego, con un suspiro, lo partió por la mitad, dejando que los trozos cayeran a la acera mojada. Pero adentro, la tormenta apenas comenzaba. 2 años antes, la propiedad de los Garza Montemayor era una fortaleza de silencio, aislada en las colinas de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. La mansión se extendía a lo largo de hectáreas de césped impecable, patios de mármol y salones con paredes de cristal llenos de una costosa nada. Todo brillaba, pero todo resonaba con eco. Xochitl Ramírez llevaba 3 meses trabajando allí. Era silenciosa, eficiente, invisible, como requería el trabajo. Cada mañana comenzaba antes del amanecer. A las 5 de la mañana ya estaba doblando toallas con monogramas, limpiando superficies intactas, preparando café para un hombre que apenas notaba su presencia. Mateo Garza Montemayor no hablaba a menos que fuera para dar una orden. Pule los pisos, no dejes huellas en el cristal. Ten lista la habitación de invitados. Xochitl había aprendido sus ritmos. Sabía cómo le gustaba que colgaran sus corbatas, codificadas por colores. Sabía que prefería las fresas frescas con los tallos cortados de una manera específica. También sabía que nunca sonreía, ni una sola vez. Por fuera, Mateo era el sueño mexicano, un ícono tecnológico multimillonario, director general de una empresa que había cambiado la forma en que la gente se movía por el mundo. Pero tras bastidores era una máquina, frío, agudo y, lo más peligroso, aburrido. Esa gala de invierno lo cambió todo. Era mediados de diciembre. La propiedad estaba inundada de gente, ejecutivos, políticos, actores. El aire vibraba con privilegio y alcohol. Xochitl trabajó en el evento como un fantasma, flotando de habitación en habitación con bandejas de champán y sonrisas forzadas. Más tarde esa noche, después de que el último coche de lujo se deslizara por el camino de grava, Mateo la llamó a su estudio privado. Xochitl arrastró las palabras desde su sillón de cuero, con un vaso en la mano y la camisa desabrochada a medias. Entra. Ella vaciló. ¿Necesita que limpie algo, señor? Él desestimó la pregunta con un gesto. Siéntate. Sus manos se tensaron en la bandeja que sostenía. Señor, yo... Dije, siéntate. El estudio olía a puro humo y whisky. Un tocadiscos susurraba algo bajo y melancólico en la esquina. Afuera, la llovizna se había convertido en una lluvia suave y silenciosa. En voz baja, Mateo dio un largo sorbo a su vaso y luego la miró con una mirada que ella no reconoció. No era fría, no era autoritaria, estaba vacía. ¿Sabes lo que es?, dijo. Tenerlo todo y aún así sentirte como nada. Xochitl no respondió. Él rió amargamente. Claro que no. Tú todavía crees en la gente, en el propósito. ¡Qué tierno! Ella empezó a levantarse, pero él le agarró la muñeca, no con violencia, no con fuerza, solo lo suficiente para detenerla. Tú escuchas, dijo bajando la voz. Eres diferente, no finges, no quieres nada de mí, simplemente existes, es agradable. Creo que debería irme, dijo Xochitl suavemente. ¿Por qué?, preguntó él. ¿Tienes miedo de que te haga daño? No, susurró ella. Tengo miedo de que usted no lo recuerde. Esa frase quedó suspendida entre ellos. Mateo se inclinó. Su aliento olía a whisky y a una pena antigua. No olvido las cosas que importan, murmuró. La besó entonces, un beso repentino, torpe, inquisitivo. Y Xochitl, atrapada entre el miedo, la confusión y su propia soledad, no se apartó.
Más tarde, acostada sola en la habitación de invitados que había limpiado 100 veces, Xochitl miraba al techo, con el corazón latiendo demasiado fuerte. Él no le habló a la mañana siguiente, ni a la siguiente. Pasaron las semanas, nada cambió, hasta las 2 líneas rosas en la prueba. Cuando encontró el coraje para decírselo, esperó hasta el final del día, cuando la casa estaba en silencio y él estaba solo en el patio trasero. Apenas levantó la vista de su teléfono. «Estoy embarazada», dijo ella. Él se detuvo solo un segundo, luego volvió a deslizar el dedo por la pantalla. «¿Estás bromeando?» «No». Él rió por lo bajo. El tipo de risa que dice, «Estás por debajo de mí». «Vamos, Xochitl, ¿esperas que me crea eso?» «No he estado con nadie más», dijo ella. Su voz temblaba, pero su espalda se mantuvo recta. Él se levantó entonces, imponente sobre ella, con la mandíbula apretada. ¿Crees que voy a caer en esto? ¿Crees que simplemente asentiré y te daré un cheque en blanco? Conozco a las de tu tipo. ¿Mi tipo? Desesperadas, calculadoras. Viste una oportunidad y la tomaste. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero las contuvo. «Confíe en usted», dijo. Él sacó su cartera y le arrojó una tarjeta de visita a los pies. «Ahí está el nombre de mi abogado. ¿Quieres dinero? Habla con él. Pero no vuelvas a aparecer por aquí. Estás despedida, Xochitl». Se fue esa noche, sin liquidación, sin carta de recomendación, solo el recuerdo de un hombre que la llamó diferente y luego la trató como basura. De vuelta al presente, Xochitl estaba sentada sola en la habitación del hospital. El bebé, Tadeo, dormía plácidamente en el Moisés a su lado. La habitación olía a antiséptico y talco para bebés. Afuera, la lluvia caía suavemente contra el cristal de la ventana. Su cuerpo dolía, pero su corazón aún más. Tocó la mejilla de Tadeo con el dorso de sus dedos. Él se revolvió ligeramente, sus labios se separaron en un suspiro onírico. Recordó cada palabra cruel que Mateo había dicho apenas unas horas antes, pero también recordó ese medio segundo en que vio los ojos de Tadeo, sus ojos. Hubo una fractura en su certeza. Ella lo vio, lo sintió. Él no le creía, pero ya no estaba seguro, y la duda era poderosa. Xochitl se inclinó hacia adelante. Presionó un beso en la cabeza de su hijo. «No eres una herramienta», susurró. «No eres un arma, no eres una mentira. Eres la verdad envuelta en piel suave y puños diminutos. Eres luz, aunque él se niegue a verla». Se giró hacia la ventana y observó la lluvia caer en silencio. Afuera, en algún lugar lejos de esa habitación, Mateo Garza Montemayor estaba sentado solo en el asiento trasero de su coche, mirando su reflejo en el cristal tintado. No podía dejar de pensar en esos ojos. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió algo desconocido agitarse en su pecho. Duda. No rugía, no gritaba, simplemente susurraba. La tormenta de afuera se había calmado, pero dentro del pequeño departamento de Xochitl, en la colonia Doctores, el invierno se colaba por las delgadas paredes y las ventanas que traqueteaban. Tadeo yacía envuelto en mantas de segunda mano, su pequeño pecho subiendo y bajando con el frágil ritmo del sueño. Xochitl estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té desportillada, mirando el papel doblado sobre la mesa frente a ella. El cheque, $1,000,000, nítido cuando se lo arrojaron, ahora arrugado y suave por los meses de estar guardado en cajones, sacado, mirado, maldecido. Nunca lo había cobrado. Hacerlo habría significado estar de acuerdo con Mateo en que Tadeo no era más que un inconveniente, un error que debía ser borrado. Doña Elvira, su vecina, llamó suavemente antes de entrar. Una viuda de unos 60 años, con un acento suave y una sabiduría aguda, a menudo venía a ver a Xochitl desde el nacimiento de Tadeo. Llevaba una olla de caldo de pollo, cuyo vapor se elevaba como una suave promesa. «Necesitas comer, mija», dijo doña Elvira. Dejó la olla en la estufa y estudió la expresión cansada de Xochitl. «¿Qué pasa ahora?» Xochitl levantó el cheque. «Me dio esto antes de que naciera Tadeo. Me dijo que me deshiciera de él. Me dijo que estaba mintiendo». Los labios de doña Elvira se apretaron. Los hombres como él piensan que el dinero lo arregla todo. «Vino al hospital», susurró Xochitl. Su voz se quebró. Miró directamente a Tadeo y aún así dijo que no era suyo, pero por un momento se detuvo. Vio algo. Sé que lo vio. Doña Elvira le sirvió sopa en un tazón. «No necesitas que él te crea para criar a tu hijo. Necesitas creer tú misma». Xochitl tragó saliva. «Lo sé, pero ¿cómo le explico a mi hijo cuando sea mayor por qué su padre lo negó?» «Le explicas mostrándole que tú nunca lo hiciste», dijo doña Elvira con dulzura. «Tú lo elegiste. Eso es suficiente». Las palabras le dieron algo de consuelo, pero el dolor en su pecho persistía. Pensó de nuevo en el rostro de Mateo en el hospital. El destello de reconocimiento rápidamente sepultado bajo la arrogancia. Ese destello la perseguía. Al otro lado de la ciudad, Mateo estaba sentado en su oficina de penthouse en Santa Fe, mirando el horizonte de la Ciudad de México. La chequera yacía abierta sobre su escritorio.
Había roto el primer cheque fuera del hospital, pero ahora había escrito otro, aún más grande. 2 millones de pesos. Su abogado, el licenciado Beltrán, estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados. Si quieres que esto desaparezca, haz que desaparezca. El dinero habla, Mateo. Es una madre soltera. No se resistirá para siempre. Mateo se frotó la sien. Es terca. No lo aceptó antes. Entonces está blufeando, respondió Beltrán con suavidad. Si la prensa se entera, podemos manejarlo. Siempre ha sido intocable, pero si le pagas discretamente, nunca saldrá de las sombras. Mateo se recostó en su silla. Por primera vez, la idea de ser intocable se sentía hueca. Había construido una vida basada en el control, en doblegar a la gente a su voluntad. Sin embargo, una mujer, un niño, lo habían desestabilizado de una manera que ningún rival en una sala de juntas había logrado jamás. Vio esos ojos de nuevo, esa piel pálida. Recordó la voz de su padre. Nunca dejes que nadie vea tu debilidad, muchacho. La debilidad te convierte en presa. ¿Pero era la duda una debilidad o era la verdad arañando para salir? Desechó el pensamiento. Prepara los papeles, murmuró. A la mañana siguiente, Xochitl encontró un sobre deslizado bajo su puerta. Dentro, otro cheque, el doble del primero, y una carta mecanografiada. Toma este dinero y sigue adelante. No me contactes de nuevo. Esta es la oferta final. Xochitl arrugó la carta en su puño. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero detrás de ellas vino la ira. Pensaba que su silencio se podía comprar. Pensaba que Tadeo podía ser borrado como un error en un balance. Llevó el sobre abajo y lo arrojó directamente al contenedor de basura. Luego cargó a Tadeo y susurró con fiereza. No será su secreto. Más tarde ese día, Xochitl regresó a su turno de medio tiempo en una pequeña fonda de la esquina. El letrero de neón zumbaba, el olor a grasa se adhería a su uniforme, y sus pies dolían por las horas de pie. Aún así, mantuvo la cabeza en alto. Mientras limpiaba una mesa, 2 hombres en un reservado susurraron demasiado alto. ¿Oíste sobre la sirvienta de ese multimillonario, que dice que él es el padre? Está loca, las mujeres así siempre buscan un pago. El estómago de Xochitl se retorció, pero se obligó a no reaccionar. Esta era su vida ahora. El juicio de extraños que no sabían nada más que los titulares de las revistas de chismes. Cuando terminó su turno, caminó a casa bajo una llovizna fría. Su abrigo era demasiado delgado, pero se lo ajustó más y siguió moviéndose. Sobre ella, las luces navideñas parpadeaban débilmente en las ventanas. El mundo se sentía a la vez cruel y hermoso. De vuelta en su oficina, Mateo se sirvió otra copa. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto. Se dijo que ella era una mentirosa, manipuladora, peligrosa para su imperio. Sin embargo, cuando cerró los ojos, vio el rostro de Tadeo. No el rostro de Xochitl, ni el de nadie más. El suyo propio, mirándolo en miniatura. Vació la copa, pero la imagen no se desvaneció. En la colonia Doctores, Xochitl estaba sentada junto a la cuna de Tadeo, tarareando suavemente. La canción de cuna era una que su madre le había cantado. Tadeo se revolvió, abrió los ojos por un breve segundo. Ojos verde avellana. Xochitl sonrió entre lágrimas. Puede negarte todo lo que quiera, pero la verdad tiene una forma de brillar. La noche se cernió pesada sobre ellos. 2 almas, una aferrada a la negación, la otra a la esperanza, ambas unidas por un niño que llevaba más que sangre. Llevaba el peso de una justicia aún por llegar. Y en algún lugar profundo, en las grietas de su certeza, Mateo Garza Montemayor llevaba algo que no podía sacudirse, la persistente sospecha de que la vida que había tratado de borrar era la única que podría exponer quién era realmente. El departamento en la colonia Doctores crujía con el peso de los años. Sus pasillos olían a cebolla frita y ropa húmeda, el tipo de aroma que se adhiere tanto a las paredes como a los recuerdos. Para Xochitl Ramírez era un refugio y una prisión a la vez. Cada tarde, después de su turno en la fonda, subía 3 pisos de escaleras desconchadas, con los hombros doloridos y las manos ásperas, y abría la puerta del pequeño espacio que ahora llamaba hogar. Esa noche, se hundió en la silla destartalada junto a la cuna de Tadeo, su cuerpo pesado por el agotamiento. Tadeo se revolvió, sus pequeños puños se agitaron, sus ojos verde avellana parpadearon al abrirse por un momento antes de cerrarse de nuevo. Xochitl se inclinó más cerca, acariciando su mejilla. «Tú eres mi luz», susurró, «incluso cuando el mundo intenta apagarnos». Su teléfono vibró en la mesa. Un nuevo mensaje. Lo recogió con vacilación. La pantalla brillaba con un número desconocido. Las palabras frías y cortantes. «Cobra el cheque. Detén las mentiras. Esta es tu última advertencia». Las manos de Xochitl temblaron. Borró el mensaje, arrojó el teléfono a un lado y se presionó las palmas contra los ojos. El alcance de Mateo era largo. Sus abogados, su riqueza, su poder, podían seguirla incluso hasta este edificio en ruinas.
A la mañana siguiente abrigó a Tadeo y lo llevó a la clínica comunitaria a 3 cuadras de distancia. El viento de enero cortaba como cuchillas. Adentro, el doctor Morales, un médico de unos 50 años con ojos amables, la saludó con un asentimiento. «Xochitl, ¿cómo está nuestro pequeño guerrero hoy?» «Está sano», dijo Xochitl en voz baja, pero luego dudó y soltó el aire que había estado conteniendo. Su padre vino al hospital, lo miró directamente y lo negó. Dijo que era una mentirosa y ahora no para. El doctor Morales se recostó estudiándola. Los hombres como él temen más a la verdad que al escándalo. Pero la verdad no desaparece, Xochitl. Espera. Tengo miedo de que nos haga daño. No físicamente, pero tiene tanto poder. Yo no tengo nada. Tienes algo que él no tiene, dijo el doctor Morales. Se tocó el pecho con un dedo. Tienes convicción. Sabes quién es tu hijo. Sabes lo que es correcto. No subestimes eso. Esa noche, después de mecer a Tadeo hasta dormirlo, Xochitl sacó su diario. Había estado escribiendo cartas a su hijo desde que descubrió que estaba embarazada. La entrada de esa noche se derramó cruda y sin filtros. Tu padre es poderoso, pero su corazón es débil. No te ve, todavía no, pero lucharé para que un día nunca dudes de tu valor. Al otro lado de la ciudad, en una torre de cristal con vistas al bosque de Chapultepec, Mateo Garza Montemayor estaba de pie frente a ventanales del suelo al techo, con una copa en la mano. El horizonte de la ciudad brillaba bajo él. Debería haberse sentido invencible, como siempre, pero algo en su interior se negaba a calmarse. Seguía viendo el rostro de ese bebé. Esos ojos, sus ojos. El licenciado Beltrán estaba sentado en el sofá de cuero, desplazándose por su tableta. La mujer es terca, no ha cobrado ninguno de los cheques. Si sigue presionando, tendremos que hacer que parezca inestable. Una campaña de desprestigio. La gente creerá lo que les digamos. La mandíbula de Mateo se tensó. ¿Y si va a la prensa? La enterramos, respondió Beltrán con suavidad. Desacreditarla. Una madre soltera de la Doctores contra ti no tiene ninguna posibilidad. Mateo no respondió. Recordó de nuevo la voz de su padre. La debilidad te destruirá. Niégala antes de que te niegue a ti. Pero, ¿y si la debilidad no era la duda? ¿Y si era la propia negación? La semana siguiente, Xochitl estaba de vuelta en la fonda. En una mesa, 2 hombres se rieron demasiado alto. «Esa es la chica», dijo uno, señalándola con la cabeza. «La que dice que el multimillonario es el padre de su bebé». El otro se burló. Todas cuentan la misma historia. El calor le subió a las mejillas, pero no les dio la satisfacción de reaccionar. Esa tarde se detuvo en la parroquia del barrio, donde doña Isabel, una mujer alta de piel morena y ojos que habían visto décadas de tormentas, dirigía el comedor de beneficencia. «¿Eres Xochitl?», dijo la mujer, su voz amenazante a la vez una pregunta y una afirmación. Xochitl asintió, preparándose para el juicio. Pero los ojos de doña Isabel se suavizaron al mirar a Tadeo. «Tiene ojos como una tormenta a punto de llegar», murmuró. «He visto ese color antes, raro. Fuerte, no se puede ocultar». «La gente dice que miento», susurró Xochitl. La mirada de doña Isabel se agudizó. «Deja que digan lo que quieran. La verdad no necesita su permiso. La verdad se sostiene por sí misma, incluso cuando los hombres con dinero intentan enterrarla. No sé cómo seguir de pie». Doña Isabel le puso una mano sobre la suya. «Te pones de pie porque tu hijo te necesita. Te pones de pie porque cada mujer antes que tú a la que le dijeron que no era nada se negó a quedarse en el suelo. No estás luchando solo por él. Estás luchando por ti misma». Las palabras se asentaron en lo profundo del pecho de Xochitl, pesadas, pero extrañamente liberadoras. Esa noche, el segundo cheque de Mateo regresó, roto, deslizado en el buzón de su oficina sin nota. Se quedó mirando los trozos en su escritorio. Por primera vez, se preguntó si el dinero realmente podía fallarle. Y en el silencio de su penthouse, admitió algo que nunca diría en voz alta. Ya no estaba seguro. La duda se había vuelto más fuerte, y en la colonia Doctores, una mujer a la que habían llamado mentirosa meció a su hijo suavemente. Aferrándose a la creencia de que la duda, incluso en un hombre como Mateo Garza Montemayor, era la primera grieta en los muros de la negación, y las grietas, ella lo sabía, podían extenderse. La primavera en la Ciudad de México no trajo consigo flores de alivio para Xochitl. Las calles seguían magulladas por el invierno. Sin embargo, dentro de su pequeño departamento, la vida pulsaba cálida y constante. Tadeo había aprendido a sonreír, una pequeña sonrisa torcida que se ensanchaba cada vez que Xochitl se inclinaba sobre su cuna. Su risa, ligera y repentina, era el tipo de sonido que cosía las grietas de su corazón cansado. Un sábado por la mañana, mientras vestía a Tadeo, le tomó una foto. Los ojos verde avellana de Tadeo brillaban a la luz de la mañana. Su pequeño puño se aferraba a su hombro.
No planeaba compartirla, pero cuando doña Isabel llamó más tarde para saber cómo estaban, Xochitl le envió la foto con un breve mensaje. «Hoy está bien, gracias por todo». Doña Isabel, orgullosa, le mostró la foto a una de las voluntarias del comedor, quien a su vez la publicó en una pequeña página comunitaria en línea. En cuestión de horas, la imagen comenzó a propagarse. Nadie sabía el apellido del niño, pero los comentarios llegaban a raudales. ¡Qué niño tan hermoso! Miren esos ojos, es especial. A la mañana siguiente, Mateo se desplazaba distraídamente por su teléfono mientras su chofer lo llevaba a una reunión. Su pulgar se detuvo en seco. Allí, enterrada en un hilo de tendencias, estaba la fotografía. Tadeo, sonriendo a la luz del sol, sus ojos como fragmentos de vidrio de tormenta. El pecho de Mateo se contrajo. El parecido era inconfundible. Había visto esos ojos mirándolo en el espejo toda su vida. Hizo zoom, mirando fijamente hasta que los bordes de la pantalla se desdibujaron. «¿Señor?», preguntó el chofer. «¿Todo bien?». Mateo guardó el teléfono en el bolsillo. Solo conduce, pero nada se sentía bien. Esa noche, en lugar de celebrar otro acuerdo exitoso, se encontró sirviéndose una copa en silencio, mirando de nuevo la fotografía. La duda ya no era un susurro. Era un grito que se negaba a ser silenciado. Al día siguiente, apareció sin anunciarse en la clínica comunitaria donde Xochitl a veces ayudaba como voluntaria. Ella estaba en el almacén cuando escuchó la conmoción. Cuando salió, su corazón se detuvo. Mateo estaba en la sala de espera, flanqueado por 2 guardias de seguridad. «Xochitl», dijo, su voz baja, cargada de una orden implícita. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella. La mirada de Mateo se desvió hacia la carriola a su lado, donde Tadeo estaba despierto, con los ojos muy abiertos. Sus miradas se encontraron padre e hijo, y Mateo vaciló por un segundo. Rápidamente lo enmascaró. «Vi la foto, tienes que dejar de ponerlo en internet». «Yo no lo puse en ningún lado», espetó Xochitl. «¿Pero por qué te importa si no es tuyo?». La pregunta quedó suspendida, pesada. La mandíbula de Mateo se tensó. «Porque las mentiras se esparcen rápido. Estás tratando de destruirme». Xochitl se acercó, su voz firme pero temblorosa por la rabia. «Destruirte. Tú hiciste eso solo. Te fuiste. Lo negaste». Los guardias de Mateo se movieron, pero él levantó una mano para silenciarlos. Sus ojos estaban fijos en Tadeo, que le devolvía la mirada con una certeza verde avellana. El silencio se alargó hasta que dolió. «Esto no ha terminado», murmuró Mateo finalmente. Se dio la vuelta y se fue. Doña Isabel se acercó al lado de Xochitl. «Mija, lo sacudiste. Lo viste». Miró a ese niño y no pudo ocultarlo. Xochitl exhaló, temblando. «Pero aún así se fue». «Se fue con la duda en el bolsillo», dijo doña Isabel. «Y la duda, cuando se planta en piedra, puede partirla en 2». Esa noche, Mateo yacía despierto. Se levantó y fue a su estudio. En la pared colgaba una vieja fotografía en blanco y negro de su padre. Un hombre severo con ojos agudos. El parecido entre esos ojos y los de Tadeo era innegable. Por primera vez en años, Mateo no se sintió poderoso. Se sintió perseguido, no por un escándalo, sino por la verdad. Y en algún lugar profundo supo que ninguna cantidad de dinero, negación o distancia evitaría que lo encontrara. La noche después de la confrontación en la clínica, Mateo no durmió. En su estudio abrió un viejo álbum de fotos familiar, algo que no había tocado en años. Se detuvo en una fotografía de sí mismo a los 2 años. Mismos ojos verde avellana, misma piel pálida. El parecido con Tadeo era escalofriante. Cerró el álbum de golpe, pero la imagen persistió. Recordó la noche de la gala, la soledad que lo carcomía, cómo había llamado a Xochitl diferente. La había usado, sí, pero también le había revelado más de sí mismo de lo que nunca pretendió. 2 noches después, condujo él mismo hasta la colonia Doctores. Estacionó al otro lado de la calle del edificio de Xochitl y se quedó en silencio, observando las ventanas que brillaban débilmente. Imaginó a Tadeo adentro, siendo acunado con una ternura que él nunca había conocido. Se debatió entre el impulso de enfrentar la verdad y el miedo a que la debilidad lo consumiera. Al final, se marchó, pero supo que no estaba dejando la verdad atrás. La llevaba consigo, alojada como una piedra en su pecho. La semana siguiente, el mundo de Mateo comenzó a desmoronarse. En una reunión de la junta directiva, su mente divagaba. Los gráficos y las proyecciones se desdibujaban, reemplazados por la memoria de los ojos de un niño. Mientras tanto, Xochitl sintió que la marea empezaba a cambiar. En la fonda, una mujer con un traje de negocios se le acercó. «Soy periodista, la gente está hablando de Garza Montemayor. Si está lista para contar su historia, yo la escucharé». Xochitl miró la foto de Tadeo que llevaba en su cartera. «Todavía no», susurró, «pero quizás pronto». Esa noche le contó a doña Isabel sobre el encuentro. «La verdad tiene piernas, mija.
dijo la anciana. Camina contigo o sin ti. La pregunta es si la guiarás tú o dejarás que otros la tuerzan. Días después, Mateo estaba en el parque cerca del departamento de Xochitl. La vio sentada en una banca, mientras Tadeo intentaba dar sus primeros pasos en el césped. Se quedó medio escondido, observando. El pecho le dolía al ver al niño reír, una risa con el mismo sonido que la suya de niño. Sus miradas se cruzaron. Por un largo instante, el mundo se silenció. Él no se acercó. Ella no gritó. Él se dio la vuelta y desapareció, pero sabía que había visto demasiado. Esa noche, él susurró casi en contra de su voluntad, en la soledad de su penthouse, las palabras que lo cambiarían todo. Hijo mío. La confesión, aunque silenciosa, fue un terremoto. Cuando un artículo de una revista de chismes detalló la historia de Xochitl, la foto de Tadeo se hizo viral, el escándalo estalló, la junta directiva exigió respuestas, los inversores amenazaron con retirarse, el licenciado Beltrán ladraba sobre demandas por difamación, pero Mateo solo podía ver el rostro del niño en cada pantalla. La verdad estaba fuera, ya no había escondite. El escándalo golpeó con la fuerza de un huracán. El nombre de Mateo Garza Montemayor estaba en todas partes. La foto de los ojos de Tadeo se convirtió en un emblema de la verdad susurrada. Los medios de comunicación lo asediaban. En el penthouse, las paredes parecían encogerse. «Podemos controlar esto», insistió Beltrán. «Una demanda por difamación. Exigir una prueba de ADN en nuestros términos. Desacreditarla». «¿Y si la prueba demuestra lo que ya sé?», preguntó Mateo. «Enterramos el resultado. Con suficiente dinero, la verdad se doblega». «La verdad no se doblega», replicó Mateo, sus ojos endurecidos. «No esta». Por primera vez, Beltrán lo miró como a un extraño. Esa noche, Mateo se sentó en su estudio oscuro. La mirada fría de su padre desde la fotografía en la pared le exigía fuerza, negación. Por primera vez, Mateo le susurró de vuelta. «Te equivocaste». 2 días después, llegó una citación a la puerta de Xochitl. Mateo había solicitado una prueba de ADN ordenada por el tribunal. Ella sostuvo los papeles. Una mezcla de rabia y alivio la invadió. Era otro intento de controlarla, pero también era un camino hacia la verdad innegable. El día de la cita, la clínica era un circo mediático. Xochitl llegó primero, protegiendo a Tadeo de los flashes. Minutos después, Mateo llegó por una entrada separada. Parecía cansado, mayor. Cuando entró en la sala de espera, el silencio cayó. Sus miradas se cruzaron. Tadeo, en los brazos de Xochitl, se revolvió, y sus ojos verde avellana se encontraron con los de Mateo. Cada excusa, cada negación, cada palabra cruel que él le había lanzado, se desmoronó en ese instante. La prueba fue rápida, clínica, pero su peso era monumental. Después, afuera, los reporteros los rodearon. Mateo no dijo nada, pero antes de irse miró a Tadeo una vez más. Sus ojos se suavizaron. El gesto, capturado por las cámaras, inundó Internet. Esa noche, Xochitl susurró a su hijo. «Es solo cuestión de tiempo. La verdad es más fuerte que las mentiras». Y en su penthouse, Mateo no bebió. Se preparó para la marea de verdad que sabía que se avecinaba. Los resultados llegarían en días, pero el veredicto ya estaba escrito en los ojos de un niño. Capítulo 9. La verdad en un sobre. La mañana en que llegó el sobre, el aire de la Ciudad de México estaba cargado por la lluvia. Xochitl escuchó el correo deslizarse por la ranura y se quedó helada. El sobre llevaba el sello de la clínica. Sus dedos temblaron al abrirlo. Las palabras nadaban en la página, pero una línea lo aclaró todo. Probabilidad de paternidad, 99.99%. Se acabó, susurró abrazando a Tadeo. Ya no pueden negarte. Al mediodía los resultados se habían filtrado. Los titulares destellaban. Prueba de ADN confirma que el multimillonario Mateo Garza Montemayor es el padre. En el penthouse, Beltrán irrumpió. «Está en todas partes. Control de daños, ahora». Mateo levantó una mano. Su voz era tranquila. «Detente, significa que es mío. Y ya no puedo huir de eso». Beltrán se quedó sin palabras. «Prepara las declaraciones que quieras», continuó Mateo. «Pero asegúrate de que digan la verdad, no más mentiras». Esa tarde, Mateo convocó una conferencia de prensa. Las cámaras destellaban mientras se acercaba al podio. Su rostro, grave. «Los resultados del ADN han confirmado lo que muchos sospechaban. Soy el padre de Tadeo Ramírez». Su voz vaciló en el nombre, pero continuó. «Durante demasiado tiempo negué la verdad. Dejé que la arrogancia y el miedo me cegaran. A Xochitl, a Tadeo, les debo más de lo que las palabras pueden expresar. Tadeo es mi hijo, y no importa lo que me cueste, no lo negaré de nuevo». La declaración se transmitió en vivo. Xochitl, en su pequeño departamento, se quedó helada, mirando la pantalla. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. No era perdón, aún no, pero era un reconocimiento, y el reconocimiento era un comienzo.
Esa noche, Mateo se sentó solo. Había dicho las palabras, pero sabía que eran solo el primer paso. El camino más difícil estaba por delante. Demostrarle a Xochitl y a Tadeo que esas palabras significaban algo. Por primera vez, no se sentía el dueño de su destino. Se sentía como un hombre al borde de un abismo, sabiendo que para cruzarlo necesitaría más que dinero. Necesitaría la humildad y el coraje para enfrentar el dolor que había causado. Capítulo 10. Ladrillos de confianza. Al día siguiente, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Condujo solo a la colonia Doctores. Cuando se bajó del coche, la gente lo reconoció. Ignoró los susurros y subió al departamento de Xochitl. El golpe en la puerta fue firme, pero vacilante. ¿Qué quieres?, preguntó ella al abrir. Vine a hablar, no contigo, con él, dijo, mirando a Tadeo. Por primera vez, su voz se quebró. Por favor. Ella lo dejó entrar. El departamento era pequeño, humilde. Tadeo se acercó a él. Mateo se arrodilló lentamente. «Hola», susurró. Su mano tembló al extenderla. Tadeo dejó caer un juguete en su palma y se rió. El sonido rompió algo dentro de Mateo. Las lágrimas que no había sentido en años le quemaron los ojos. «Ni siquiera sabe quién soy», murmuró. «Él conoce el amor», replicó Xochitl. «Eso es más de lo que tú le diste». Él la miró, la vergüenza en carne viva. «Estuve equivocado, en todo. No puedo deshacer lo que hice, pero quiero intentarlo si me dejas». «Esto no se trata de que tú te sientas mejor», dijo ella con firmeza. «Se trata de él. Si entras en su vida, te quedas. No más negaciones, no más huidas». «Me quedaré», asintió él, «cueste lo que cueste». Las semanas siguientes lo hizo. Llegaba por las mañanas con el desayuno de la fonda de la esquina. Se sentaba en el suelo con Tadeo, apilando bloques. Escuchaba a Xochitl explicar las rutinas. Una noche, cuando Tadeo tuvo fiebre, apareció con medicinas y se quedó hasta que la respiración del niño se calmó. Su imperio se tambaleaba. La junta amenazó con destituirlo. Los inversores cuestionaron su liderazgo. Pero por primera vez, él no luchó con fanfarronería. En una reunión les dijo: «Soy un padre. Eso es lo primero ahora. Si eso me cuesta todo, que así sea». Una tarde, mientras los tres estaban sentados en la pequeña mesa de la cocina, Xochitl se encontró sonriendo. Por un momento, el mundo exterior se desvaneció. Por un momento, eran solo una familia. Esa noche, él se detuvo en la puerta. «Xochitl, no espero el perdón todavía. Pero espero que un día me veas no como el hombre que te negó, sino como el hombre que eligió quedarse». Ella no respondió, pero cuando la puerta se cerró, abrazó a Tadeo y susurró: «Tu padre lo está intentando. Y no sé si durará, pero lo veo, Tadeo. Lo veo intentándolo». Epílogo. La redención. El verano llegó, ruidoso y resiliente. Un sábado, Mateo los llevó al bosque de Chapultepec. Tadeo correteaba por el césped, y Mateo lo perseguía, tropezando y riendo. Cuando Tadeo se arrojó contra el pecho de su padre, riendo a carcajadas, Xochitl sintió que algo dentro de ella se rompía y sanaba al mismo tiempo. Esa noche escribió en su diario: «Tu padre no es perfecto, nunca lo será, pero hoy corrió por el pasto contigo hasta que te reíste tanto que te caíste. Hoy simplemente estuvo presente, y quizás esa es la redención que ambos necesitamos. No grandes gestos ni titulares, solo presencia». Semanas después, Mateo y Xochitl estaban sentados en la entrada del edificio mientras Tadeo dormía adentro. La noche era cálida. La ciudad zumbaba a su alrededor. «Perdí todo lo que creía que importaba», dijo él, «pero gané algo que nunca pensé que merecía. Un hijo y quizás una oportunidad de arreglar las cosas contigo». Ella se volvió hacia él. «Nunca borrarás el dolor. Pero si sigues eligiéndolo a él, día tras día, quizás un día creeré que has cambiado». «Eso haré», asintió él. «Lo elegiré todos los días». Y así la historia cerró el círculo. Un niño una vez negado, ahora reclamado. Una madre una vez humillada, ahora inquebrantable. Un hombre una vez poderoso, ahora humillado. El pasado permanecía grabado en ellos, pero el futuro se extendía, frágil como el cristal, brillante como el amanecer. La lección de esta historia es clara y atemporal. La verdad no puede ser silenciada, y el amor no puede ser negado. La riqueza y el poder pueden construir muros, pero esos muros eventualmente se derrumban ante la honestidad y la responsabilidad. La fortaleza de Xochitl demuestra que la dignidad no se mide por el estatus, sino por el coraje de mantenerse firme. El viaje de Mateo prueba que la redención no es instantánea, sino que comienza en el momento en que una persona elige la humildad sobre el ego y la presencia sobre las excusas. Y a través de Tadeo, el niño inocente atrapado en la tormenta, se nos recuerda que cada vida merece reconocimiento, protección y amor. La historia nos enseña que, si bien el pasado no puede borrarse, el futuro puede reescribirse cuando elegimos la compasión, la responsabilidad y la silenciosa valentía de estar presentes, día tras día.